Muchachos, contexto de la imagen anterior. Yo hace 4 años, más o menos, o 5 años, no recuerdo, cuando estábamos en pandemia, yo desde pequeño he tenido esta mentalidad de que quiero ser un grande en este mundo. Recuerdo tanto que de pequeño yo decía que quería ser millonario, que quería viajar por el mundo, que quería tener aviones, etc. Y esto no es de broma, yo se lo decía a mis padres. Y mi mamá le comentó esto a una señora que vivía por nuestro barrio, era vecina. Ella era una de las señoras más pudientes ahí en el barrio a comparación del resto, porque era abogada, era abogada y ya estaba, creo que, jubilada. Y él le comentó esto, que Michael piensa de esta forma, y la señora le dijo que está súper bien, que piense en grande. Y yo, estando en la universidad, fue así que se me vino a la mente una pregunta: ¿yo cómo puedo ser millonario? Yo ya estaba en sexto semestre, ya también había retomado el vóley porque lo dejé el vóley por 3 años por una depresión, entre comillas. Ustedes saben que aquí yo creo que no existe la depresión, simplemente es un estado mental en el que estás pensando mucho en el pasado porque crees que no tienes un buen futuro, entonces por eso estás desmotivado. O sea, tu vida no tiene sentido, por eso estás así, depresivo. Porque tú crees que no tienes un mejor futuro. Listo. Yo retomé el vóley y ahí fue cuando tuve más motivación y recordé muchas cosas de mi infancia. Y yo decía, pero si yo quiero ser millonario, ¿cómo lo puedo hacer? Y investigué en YouTube. Y ahí fue cuando un mundo nuevo se me abrió. El mundo del emprendimiento, el mundo de las empresas, el mundo de la mentalidad ganadora, un mundo espiritual, un mundo económico que no sabía realmente. Finanzas, todo eso yo no sabía, nada. Y me puse a ver muchas historias, por ejemplo, uno de los que más me impactó fue de Steve Jobs, el creador de Apple. Mi primer libro, o sea, audiolibro, porque a mí no me gustaba leer, fue de Robert Kiyosaki, de Padre Pobre y Padre Rico. Y esto también me abrió mucho la mentalidad. Y muchos canales de YouTube que yo veía de finanzas. Y cuando yo me di cuenta que todos estos videos me decían que este era el camino, como lo hicieron muchas personas, no es que el de los videos decía por acá, sin poner ejemplos. No, te ponía ejemplos específicos de cómo lo hicieron estas personas. Y yo me di cuenta que estaba en otro camino, todo lo contrario. Estaba en una carrera que no me gustaba porque simplemente yo había ido a la universidad porque todos mis compañeros estaban yendo a la universidad, y si no iba a la universidad era el vago. En ese entonces a mí me importaba demasiado el que dirán. Me importaba demasiado el que dirán de que el supergenio del salón me dijera vago a mí. Me importaba mucho, o mis padres me dijeran vago, mira cómo el vecino del frente se va a la universidad y tú te quieres quedar aquí de vago, etc. Yo tomé esa decisión porque ni siquiera sabía qué quería seguir y me salió ingeniería civil. Sí, porque se supone que ingeniero civil tienes estatus, que no sé qué, todas esas cosas que realmente no es así. Cuando tú eres bueno en algo, vas a tener estatus. Cuando tú eres una gran persona, vas a subir de nivel. Y eso ustedes lo saben. Hay mucha gente desempleada. ¿Por qué? Porque no se desarrolla personalmente. Simplemente creen que cuando salen de la universidad van a tener trabajo. Pero ahí es cuando se encuentran con la vida real. Tienes que hacerte responsable. Tú tienes que buscártela. Ok, siguiente historia. Y fue a principios de la universidad, cuando también hubo terremoto, entonces la universidad estaba... Yo entré como en 2016 a la universidad, y antes de eso había un terremoto estuvo aquí sucedía aquí en Ecuador, y todo estaba destrozado. Tuvimos que recibir clases así en unas banquitas por fuera, ahí de la universidad. Y bueno, y yo tenía esta mentalidad. O sea, yo me preguntaba, no sé cómo, pero yo me preguntaba así. Yo veía a mi profesor venir en bicicleta o coger bus, y era el ingeniero que nos estaba enseñando, él ya era ingeniero. Y yo me preguntaba, chuta, pero yo quiero ser millonario, se supone que los ingenieros tienen dinero, etc. Pero el profesor está viniendo en un bus, ¿sí? O sea, no tiene nada de malo, sí, no tiene nada de malo. Pero te lo pintan como que si ya ser ingeniero resuelve toda tu vida.
Y ahí yo me di cuenta que o sea, había una incongruencia de todo. Yo sé que es un proceso de todo, pero se supone que él ya es ingeniero, pero no, no, no veo lo que me dicen aquí en la universidad que vamos a ser exitosos, no veo eso. Y ahí fue cuando yo me estuve preguntando, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago estando aquí en la universidad para ser millonario, supuestamente? ¿Cómo le hago? Y muchos años, creo que me tiré 4 años así, preguntándome, porque no tenía el valor yo de salirme de la universidad. Yo no tenía ese valor, no tenía los huevos para salirme de la universidad y decirle a mis padres, no quiero esto, porque ya había pasado mucho tiempo, habían invertido demasiado dinero. Y no tenía el valor. Pero llegó un día en el que yo les dije a ellos, ya no más, ya no voy a seguir en la universidad. Y realmente también tomé la decisión porque había visto otra persona muy cercana a mí que había tomado esa decisión de decirle a sus padres, padres, ¿saben qué? Yo no quiero esto, no es lo que me apasiona, me voy a retirar de la universidad, etcétera. Pero yo creo que a ella, porque era una mujer, a ella le resultó mejor. Porque, bueno, era mal apoyo desde el principio y todo. Pero acá fue más difícil. Sí, yo cuando les dije eso pensaban que estaba loco porque yo quería seguir mis sueños. Yo quería emprender porque era la única forma yo de hacerme millonario. ¿Ok? Y sigo en ese camino. No es que lo he logrado todavía. Sigo en ese camino. Y tomé la decisión, todo el mundo me dijo que estaba loco, que lo piense bien, que cómo vas a hacer eso, todo el mundo. Se pusieron a llorar, se pusieron a hablar con otras personas más cercanas a mí, que me pregunten que por qué estaba haciendo eso, por qué dejó la universidad, que tiene que pensar en su futuro, pero yo no sé de dónde saqué tanta determinación de decir no. Hasta aquí llegamos, no. Y eso que a mí se me formó una carga, pero de 10.000 toneladas aquí en la espalda. ¿Por qué? Porque yo sabía que mis padres ya habían invertido mucho, pero mucho dinero, tenerme en 4 años allá, donde estaba estudiando, dinero, comida, alquiler, porque yo era un inútil que no, supuestamente yo solo iba a estudiar. Y sí lo hacía, iba a estudiar, etcétera, pero yo sabía que al tomar esa decisión todo eso se iba a desmoronar, todo. Imagínate los huevos, el valor que yo tuve que tener para decirle eso a mis padres. Pero este valor que yo tuve así para decirle eso, de que ya no quería seguir más en la universidad, es porque yo estaba determinado, si yo estaba enfocado, estaba segurísimo de lo que quería hacer. No sé de dónde sacaba tanta determinación, tanta seguridad, pero estaba segurísimo de que lo iba a hacer. Y así comenzó este camino del emprendimiento, de mi desarrollo personal, de la evolución. Fue como un llamado de Dios, sí, fue como un llamado de Dios que me dijo, oye, tienes que hacer. Y así fue. Tuve muchos rechazos, Yo comencé con un emprendimiento en Esmeraldas de comida a domicilio, que literalmente estaba regalando la comida, por eso me fue mal, por eso quebré. Una de las lecciones que les quiero dar si eres emprendedor, no cobres nunca barato, nunca cobres barato. Así estés empezando, nunca cobres barato, entre comillas, nunca. Y comencé este negocio de comida a domicilio ahí en mi casa. Como yo era un inexperto, es obvio que todo se iba a derrumbar, ponía los precios baratos. Yo me creía Steve Jobs, creía que quería tener una empresa multinacional de comida así a domicilio, de restaurantes, etcétera, una cadena así de comida. Ojo, no estoy diciendo que no lo puedo hacer ahorita porque ya soy más experimentado, pero en ese tiempo era obvio que iba a fracasar, obvio. Y tenía mucho ego, no me sentía superior a los demás, me sentía superior a mis padres por creer que yo tenía una mentalidad más superior, y ellos, a pesar de que me estaban viendo ahí, me apoyaban porque la comida a domicilio se necesitaba entregar en un carro y entregamos en el carro de mi papá, y me apoyaban, aunque ellos no estuvieran de acuerdo en nada de lo que yo estaba haciendo, en nada. Poco a poco así fue
Poco a poco se fue dañando la relación con mis padres y yo les dije cosas que nunca debí decirles porque según yo tenía la razón. Y quiero darte una lección ahorita. Si tú estás emprendiendo un camino y tus padres no están de acuerdo con ello, ya sea que quieras ser, qué sé yo, vendedor de pasteles, quieras emprender, porque emprender mucha gente lo ve mal. Porque se supone que tienes que ir a la universidad, etcétera, y vas a ser exitoso. Sigue por ese camino a ver cómo te va. No, ojo, no estoy diciendo que no vayas a la universidad, simplemente que si no te apasiona lo que hay en la universidad, no te metas, ¿sí? No te metas. Es obvio, si quieres ser un abogado tienes que ir a la universidad. Es obvio, si quieres ser un médico tienes que ir a la universidad. Porque no hay otro método ahí. Aún no hay otro método para seguir ese camino. Pero si quieres vender 1 millón de pasteles al mes, lo puedes hacer sin la universidad. Solo tienes que aprender a vender. Bueno, se fue dañando la relación con mis padres hasta que un día yo llorando en mi cuarto, yo tenía una hermana que vivía en otra ciudad y yo sin decirle nada a mis padres le mando un mensaje a mi hermana y le digo, oye, ya me quiero ir de la casa de mis padres, quiero serme independiente. No le dije que ya la relación con mis padres se había roto, no le dije eso. Simplemente solo le dije quiero ser independiente, así que quiero ir a su ciudad y buscar un trabajo y hacerme independiente para seguir mis sueños del emprendimiento. Esto lo hice porque el negocio ya estaba quebrando, ya no sobraba nada. Hice un último pedido, creo que fue un día viernes, y al día siguiente yo ya estaba con mi mochila, con un par de ropas ahí, mis lonas, listo para irme a otra ciudad, a buscar un empleo y vivir solo, completamente solo. Y listo, al día siguiente, o sea, yo tomé la decisión en la noche, le mandé esos mensajes a mi hermana, y al día siguiente en la mañana, yo primero le digo a mi mamá que estaba cocinando, estaba haciendo el desayuno. Yo le digo, mami, me voy de la casa, me voy a Santo Domingo, a la casa de mi hermana, porque a emprender por allá, a buscar un trabajo y a ser independiente. Y en eso mi mamá se pone a llorar, lo llama a mi papá luego baja, y yo le digo todo esto llorando así con pero lágrimas de cocodrilo, así gruesísimas. Le digo, es que yo quiero seguir mis sueños, yo siento que aquí no voy a poder progresar porque ustedes y yo no estamos de acuerdo en nada, así con lágrimas. Y ya, y con la voz temblorosa, todo el cuerpo me temblaba, yo con mi mochila ahí, les dije que solo quiero seguir mis sueños, nada más, para irme. Y en eso mi papá me hace una última pregunta, ¿estás seguro de lo que quieres? No quiero que después andes diciendo por ahí que nosotros te hemos botado de la casa y cosas así. Y yo con la voz temblorosa le decía, no, yo lo hago por mi sueño. Y pum, lágrimas. Y con la cabeza baja, agachada así, lágrimas. ¿Por qué? Porque esto fue demasiado bueno y también demasiado triste a la vez. Porque yo estaba dejando un entorno en el cual en ese momento yo tenía como que una vida deseada, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, no deseada, sino que en ese momento cualquiera no se iría de su casa. ¿Por qué? Porque tenía chicas, jugaba vóley casi todos los días, me iba de fiesta casi todos los fines de semana y estaba muy cómodo, tenía comida y todo. Y eso fue como desprenderme de una sola vez, porque cuando yo iba a esa ciudad no conocía absolutamente a nadie, solo a mi hermana. Y eso era desprenderme de todo ese entorno de comodidad, arrancarlo una sola vez y crash. Pero lo hice porque, no sé, sentía que tenía que hacerlo. Ahorita ya sé que es un pensamiento de Dios, una determinación de Dios que me dijo, hazlo, deja todo, absolutamente todo, y ándate, ¿ok? Porque te vas a hacer más fuerte, necesitas hacerte fuerte. ¿Quieres seguir tus sueños? ¿Quieres ser libre? Entonces tienes que irte y hacerte fuerte. Es como cuando los leones de pequeños los tiran a la selva y tienen que ellos hacerse fuertes. Y ya cuando son más fuertes, entonces ahí construyen su propio reino y regresan al reino. Así como Simba, el rey león. Eso mismo. Bueno, entonces yo
Y entonces después de decirle esto a mi papá me dice, ya vamos para ir a dejarte al terminal. Vamos para dejarte al terminal. Y listo, llegamos al terminal y él y yo antes de bajarme, él me dice, Michael, así, viéndome a los ojos también, ya él a punto de llorar. Porque él no había llorado todavía, mi mamá sí estaba llorando. Michael, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Y yo le dije, sí, es por mis sueños, porque quiero seguir mis sueños. Y en ese momento yo no sabía cuál era mi sueño, porque yo realmente solo quería ser libre financieramente. Eso es lo que era mi sueño en ese momento. No tenía claridad mental, no tenía específico qué es lo que yo quería hacer. Y ahí fue cuando él se rompió y me dijo, bueno hijo. Y ahí también comenzó a llorar, luego me abrazó, me dijo, te amo hijo, cualquier cosa tú me dices nomás, cuídate mucho, tú sabes que nunca te voy a dejar de amar. Me abrazó, me cogió el pelo, o sea, se rompió. Y yo también llorando así, recibiendo su abrazo. Y yo no decía nada. Yo nomás le decía yo también. Ajá, nada más. Y ahí fue cuando yo realmente solo tenía $5 creo. $5 para irme en el bus. Porque costaba 5 el pasaje en ese entonces. $5. Yo cuando ya estaba cuando ya estaba a punto de subir en el bus, o sea, ya nos habíamos despedido en el carro, estaba a punto de subirme en el bus y cuando lo veo atrás, trotando, corriendo, me dice, toma hijo $20 para que puedas, toma hijo para que igual tengas más $20, porque él no, realmente nadie sabía que yo nomás tenía $5 ahí en ese momento, pero ahí me salvó. Escuchen, la lección aquí es que él, a pesar de todos mis padres y por supuesto mi papá, que estuvo hasta ahí, hasta lo último, a pesar de todo, él quería de una u otra forma ayudarme. Y al final esos $20 me salvaron, porque yo tenía que llegar a Santo Domingo y no sabía cómo iba a llegar a la casa de mi hermana, porque no tenía internet, no tenía nada, solo tenía los $5 del pasaje. Y realmente me salvó, pero con esos $20, porque yo ahí cuando llegué pude, creo que, hacer una recarga, luego coger un taxi y llegar a la casa de mi hermana. Y así yo todo el viaje en el bus llorando. Y a mí no me importaba, había mucha gente, pero no me importaba. Y así fue cuando yo llegué a Santo Domingo. Allá el esposo de mi hermana me comenzó a ayudar los primeros días a buscar un empleo. Pero yo también todavía tenía esa pasión por el vóley y yo quería seguir entrenando voleibol. Y cuando me di cuenta que en Santo Domingo no había voleibol, entonces se me prendió el foco. Y si no hay voleibol, entonces ¿por qué yo no creo el voleibol aquí? Me voy a poner una academia de voleibol. Y comencé con $15. Hice una publicidad en Facebook Ads. Tuve que trabajar también en un barco por 2 días de 7 de la noche a 7 de la mañana. Sí lo había hecho antes, pero es un trabajo muy fuerte para poder comprar los balones y la red. Y de ahí fue que comenzó todo. O sea, la historia voleica. De ahí el nombre voleica viene porque yo quería vender ropa de voleibol, pero no me funcionó, así que lo trasladé a una academia de voleibol. Y ahí yo tuve un camino que casi son 4 años así de camino de desarrollo personal, de caídas y bajadas, de pasar hambre, de estar quizás en cuartos muy feos, podría decirse, viviendo, cosas así, que caminando bajo el sol, con una maleta en los buses, teniendo todos esos balones, llevándolos en los buses, actuar así. Las cosas me den a veces vergüenza, porque me importaba mucho también. En ese momento ya casi no me importaba el de qué dirán, pero igual me importaba. Con decirte que yo me subía a los buses con todos esos balones y la gente me quedaba mirando raro, iba caminando, me tocaba porque a veces no tenía ni para el bus, pasaba hambre, agua con pan, cosas así. Pero yo siempre me mantuve así firme. ¿Por qué? Porque tenía determinación, sabía que lo iba a hacer.
Luego de todos esos años, ahora último fue cuando yo dejé todos los vicios. Dejé, por ejemplo, el vicio del alcohol, de la pornografía, de perdonarme, de perdonar a todo el mundo y ser libre. Ahora último fue que yo comencé a hacer estos videos de ayudar a las personas, ayudar a las personas, ayudar a las personas, para que no pasen por todo lo que yo he pasado. Y ahora último fue que estuvimos en este torneo y ellos fueron, yo sí iba a llegar a su casa, pero a último momento no podía, pero sí fui después. Y ellos llegaron en el coliseo, me estuvieron viendo, me estuvieron apoyando, y ahora último mi papá también me abrazó de la misma manera en la que se despidió hace años. Es la primera vez que me abraza así después de hace años. Mi mamá también, bueno, ella siempre me ha apoyado porque, bueno, es mamá, pero los papás son un poco más difíciles. Y ya está, están orgullosos, ¿sí? Y si tú tienes como te digo otra vez, si tú tienes una mentalidad de querer emprender, cosas así, tus padres es posible que no te apoyen, pero no cometas el mismo error que yo. También lo dice Franco Escamilla, este comediante de México. Dice que no juzgues a tus padres. Ellos no saben lo que tú sabes o no tienen tu misma visión. Así que si tú te presentas en este tipo de problemas, no los juzgues, no los critiques, no lo enfrentes. Simplemente, si ellos no te apoyan, está bien, no te apoyan. ¿Por qué no te apoyan? Porque tú no tienes resultados. Yo tengo resultados ahorita. Ellos se dieron cuenta cuando un chico me estaba pidiendo una foto. ¿Por qué? Porque él ve mis videos. Me dijo, profe, yo sigo sus consejos. Ahí fue cuando ellos se dieron cuenta que lo que está haciendo Michael era verdad, ¿sí? Él tenía determinación, confianza. Tú tienes que demostrar con tus resultados, ¿ok? Y ellos se dieron cuenta en persona, en carne viva, que yo estaba ayudando a muchos niños, chicos, chicas, adultos también. Y ahí fue cuando creo que ya dijeron, él sí puede solo. ¿Por qué? Porque los padres solo tratan de protegerte. Sí, solo tratan de protegerte. No es que sean malos. No es que cuando te dicen que, por ejemplo, si tú quieres emprender, no es que te dicen, oye, no, anda mejor a la universidad, vas a tener un trabajo seguro para que puedas sobrevivir. Eso, ellos quieren que tú quieras sobrevivir porque te quieren proteger. No es que quieran lo malo para ti, simplemente te quieren proteger. Pero cuando tú te encuentres con este tipo de problemas, solo ignóralos. O sea, dile, ya mamá. Sí, pero... No, solo dile, ya mamá. Y tú sigue en tu camino. Sí, tú sigue en tu camino. Nada más. No tienes que reclamarle, nada más. Pilas con eso. Nos vemos.